Bienvenidos. Comenzamos. Instituto Nacional de Perinatología, Ética y Humanismo. Buenos días a todos y a todas. La Dirección General, a través de la Dirección en Ciencias de la Salud y de la Dirección de Administración y Finanzas, agradecen su participación en el webinar del día de hoy, titulado El medio ambiente hospitalario post-COVID-19, con el objetivo de conmemorar un día tan importante para la vida. Las preguntas se harán a través del chat. Favor de preguntar por este medio. En 2022 se cumplen 50 años de la designación del 5 de junio como Día Mundial del Medio Ambiente, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano en Estocolmo. El lema del Día Mundial del Medio Ambiente 2022 llama a una sola tierra. El 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, con la finalidad de sensibilizar a la población mundial acerca de la importancia de cuidar nuestros ecosistemas y fomentar el respeto al medio ambiente. La fecha de esta efeméride fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1972, coincidiendo con el inicio de la Conferencia de Estocolmo, cuyo tema principal fue precisamente el medio ambiente. El Día Mundial del Medio Ambiente requiere un esfuerzo global, ya que se deben centrar los esfuerzos en motivar a las personas y comunidades para que se conviertan en agentes activos del desarrollo sostenible y de protección del medio ambiente. Es por ello que se invita a las personas a mejorar sus hábitos de consumo, a las empresas a desarrollar modelos más ecológicos, a los gobiernos a defender las zonas protegidas, a los profesores a educar en valores naturales, y a los jóvenes a alzar la voz por el futuro del planeta. La protección del medio ambiente requiere del apoyo de todos. Anualmente se elige un tema central relacionado con el medio ambiente para conmemorar este Día Mundial. En el año 2021 el tema central es Reimagina, Recupera, Restaura. Podemos contribuir con el medio ambiente y hacer las paces con la naturaleza, para de esta forma prevenir la catástrofe climática, disminuir la contaminación ambiental y frenar la pérdida de biodiversidad. Cultivando árboles en nuestra localidad para reverdecer nuestras ciudades y nuestros espacios. Repoblando nuestros jardines con especies silvestres. Cambiando nuestra forma de alimentarnos. Limpiando ríos y costas. Ayudemos a nuestro planeta mientras aún está en nuestras manos. Me presento, soy la maestra María Antonia Aguilar Cortés, adscrita al Departamento de Relaciones Laborales. A continuación les presentaré a nuestra primera ponente, que es la bióloga Claudia Edith Cabrera Sánchez. Ella es egresada de la UNAM, tiene un diplomado en Derecho y Gestión Ambiental, es vocal del Comité de Detección de Infecciones Nosocomiales en el INPER, encargada del Programa de Saneamiento Ambiental Hospitalario en el INPER, y jefa de la Brigada de Riesgos Químicos en nuestra institución, quien nos hablará de las medidas de prevención ante el COVID-19, a la cual le cedo la palabra. Buenas tardes. Para mí es un privilegio hablar con ustedes hoy en este día tan importante y espero que la plática que a continuación veremos sea de su agrado. Bien, el tema que les voy a platicar se llama medidas de prevención ante el COVID-19. Quisiera comentarles que yo me enfoqué básicamente en estas tres fechas. No hice mucha historia de lo que ya sabemos y nos han platicado durante 2 años, pero estas fechas creo que son importantes. Por ejemplo, en diciembre del 2019 identificaron un nuevo coronavirus y se trataba o causaba neumonías atípicas en Wuhan, China.
Para el 12 de febrero del 2020, la OMS designa a esta enfermedad como COVID-19 y el 11 de marzo la OMS declara que estamos ante una pandemia. ¿Qué sucedía mientras en el Instituto Nacional de Perinatología? Bueno, el 29 de enero del 2020 ya teníamos un protocolo interno de acción en caso de contingencia por nuevo coronavirus. Cabe mencionar que este protocolo se realizó basado básicamente en el antecedente que teníamos de influenza en el 2009, porque obviamente desconocíamos todo lo que estaba sucediendo con el coronavirus. El 11 de marzo del 2020, justo cuando se declara una pandemia, nosotros ya teníamos un plan de preparación y respuesta ante el virus de SARS-CoV-2. Este se realizó de manera multidisciplinaria para atender a nuestras pacientes y a pacientes que tuvieran la enfermedad. Y como fue transcurriendo el tiempo, se fueron modificando los planes de manejo, los lineamientos, y hoy debo contarles que hasta la fecha se siguen actualizando para la nueva normalidad. ¿Qué actividades se dieron en la unidad de enfermedades infecciosas y epidemiología? Bueno, comandadas por el liderazgo de la doctora Isabel Villegas, nosotros hicimos parte de las actividades, aquí están plasmadas. Se hizo una sesión general informativa el día 5 de febrero, en donde se invitó y se explicó a todo el personal administrativo y obviamente clínico para dar un panorama de lo que nos podía esperar. Se hizo también la coordinación de la conversión hospitalaria. Cabe mencionar que nunca fuimos un hospital totalmente COVID, fuimos un hospital híbrido donde atendíamos nuestras pacientes de toda la vida y pacientes de COVID. Se hicieron elaboración de lineamientos, los que les acabo de mencionar, y también elaboración de infografías, asesorías en los servicios y capacitación. Yo les voy a hablar básicamente de la capacitación, que fue donde yo estuve más inmersa. Del 5 de febrero al 20 de abril, nosotros ya llevábamos alrededor de 20 capacitaciones y un total de 1,162 personas capacitadas de todos los servicios. Para estas fechas llevamos más de 100 capacitaciones y ya ahora con los nuevos lineamientos. Pero ¿qué era lo que nosotros nos enfocábamos a dar en la capacitación? Pues básicamente nos enfocábamos en las medidas de estándar, las medidas de seguridad estándar. ¿Y cuáles son estas? Son todas aquellas medidas que se deben de utilizar, que un personal de salud debe de utilizar para minimizar o para eliminar las infecciones asociadas a la atención, lo que anteriormente se llamaban infecciones nosocomiales. Y estas medidas las he resumido en estos 6 puntos que me gustaría que no perdieran de vista, porque es así como lo vamos a ir avanzando. Higiene de manos. La higiene de manos, nosotros nos basamos en lo que recomienda la OMS, y la OMS recomienda 11 pasos. No me voy a meter mucho en todos los pasos de la higiene de manos, porque para eso nosotros tenemos en el servicio un grupo de enfermería que está, bueno, muy capacitado y está con un programa muy extenso de lavado de manos, pero a nosotros como unidad nos corresponde supervisar los procedimientos, que se cumplan los 11 pasos, nos compete revisar que se cuenten con los insumos agua, jabón y papel, y la vigilancia de la calidad del agua. ¿A qué me refiero con vigilancia de la calidad del agua? Nos basamos en la norma 045 para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones nosocomiales. En el numeral 10.6.7 y punto 10 nos dice que en conjunto con mantenimiento debemos de supervisar y monitorear los límites permisibles, que son entre 0.2 y 1 miligramo por litro de cloro residual. En cuanto a higiene de manos, bueno, también son puntos que nos señala la OMS y que se realiza en 8 pasos. Se requiere de un gel que cuente entre 70 y 80% de alcohol. Me gustaría que si tienen un lápiz a la mano y una hojita, anoten. Hemos dado hasta la fecha una cantidad de 4,400 litros de gel, lo que equivale a 4,400 envases desechables. ¿En qué momento vamos a hacer la limpieza de la higiene de manos? Bueno, la OMS nos recomienda 5 momentos. Antes del contacto con el paciente, antes de realizar una tarea séptica, después del riesgo de exposición con fluidos corporales, después del contacto del paciente o después del contacto con el entorno del paciente. Así es que si una persona va a entrar, aunque sea a saludar al paciente, se tiene que lavar las manos antes de y después de, o higienizar con alcohol gel.
En relación al equipo de protección personal, nosotros tenemos que informarles que el equipo reduce el riesgo de exposición a patógenos siempre y cuando esté bien colocado. La selección del equipo será basado en la evaluación de riesgos. No es lo mismo un médico que entra a hacer un procedimiento que genera aerosoles, por ejemplo, si yo entrara a cambiar un foco. Y los recursos, por supuesto, que se tienen que enfocar a quien tenga el mayor riesgo. Cabe mencionar y quiero comentarles que nosotros teníamos 300 equipos Tyvek del 2009 del problema de la influenza y pensábamos que con eso íbamos por lo menos a empezar a echar a andar en cuanto llegara el virus acá al país, pero 300 equipos no fueron necesarios. Con ayuda de las donaciones y participación de vinculación institucional, nosotros obtuvimos más equipos, pero todo fue pues limitado. Agréguenle a la cuenta que ya llevábamos 300 Tyvek. Bueno, en cuanto se terminaron estos trajes, nosotros empezamos a utilizar batas. Batas, se hicieron las infografías para que se utilizara este equipo, cómo se podían utilizar y el retiro. Entonces eran batas, gorros, botas, gogles, careta y doble par de guantes. Para el caso de la mascarilla o respiradores, las redes sociales nos ayudaron muchísimo. Se ponían de moda todo tipo de mascarillas, pero dentro del instituto, obviamente, la más eficiente siempre será las N o KN95, porque como su nombre lo dice, filtran el 95%. Los respiradores con válvula, esos no permitíamos que los utilizaran porque protegen perfectamente a quien lo usa, pero el virus puede salir por esa válvula y a los demás no los protege. También utilizábamos cubrebocas quirúrgicos y cubrebocas de tela generalmente no permitimos que se utilizaran dentro del instituto. Anótenle a la cuenta, por favor, 65,000 KN que se han entregado. La clasificación de los residuos en el INPER siempre será algo muy vital y no voy a entrar mucho en el tema porque para eso seguirá el compañero Gerson, quien va a platicar al respecto. Pero sí es muy importante que todos los que somos generadores separemos adecuadamente los residuos. ¿Por qué? Porque tenemos que dar cumplimiento a la norma 087 y porque tenemos que prevenir accidentes, principalmente con los punzocortantes. En el caso de la limpieza, nosotros como unidad dimos asesorías al personal de limpieza por escrito de qué equipo de protección deberían de utilizar para entrar a las áreas COVID o a las áreas no COVID. También les pedimos que reforzaran sus técnicas básicas de limpieza. Les hicimos recomendaciones específicas como cuáles, como limpiar con más frecuencia las perillas de las puertas, los pasamanos que utilizaban las pacientes, los elevadores y, por supuesto, el uso del desinfectante. Antes, durante y después de la pandemia, el uso del desinfectante que nosotros utilizamos es el hipoclorito de sodio. Esta tabla se elaboró ahí en la unidad, pero había mucha controversia de cómo utilizarla. Por lo tanto, le pedimos al Departamento de Imagen Institucional, que amablemente nos ayudó a todas nuestras infografías, que nos ayudaran a plasmar aquí cómo se debería de utilizar el cloro en áreas de riesgo, de mediano riesgo y de bajo riesgo, para preparar 1 litro, 5 litros y 10 litros. Cabe mencionar que las áreas neonatales en el instituto se consideran como áreas de alto riesgo, pero nunca usamos la mayor cantidad de cloro porque se generan vapores y estos vapores pueden ocasionar daño a los neonatos. En cuanto a asesorías también de equipos y de servicios, nosotros hicimos recomendaciones a comedor, por ejemplo, que se tuviera sana distancia y que se tuviera ventilado el comedor, a ropería, que se evitara en todo momento la generación de aerosoles, a servicios auxiliares. Nos preguntaban mucho, había mucha duda de cómo limpiar los equipos y en transportes de cómo transportar a las pacientes y qué equipo de protección tendrían que utilizar. También hicimos una infografía para utilizar losa
y evitar la loza desechable, se hicieron todos los pasos, pero ¿qué creen? No tuvimos éxito. Y no tuvimos éxito no nada más en el instituto. Yo creo que en los estados, yo creo que en el país y yo creo que en todo el mundo. Se hizo una gran generación de residuos de este tipo, de unicel de un solo uso. Quisiera mencionar también un punto muy importante como es el uso de guantes. Muchas personas usaban guantes para ir al súper o por ejemplo esta imagen que tenemos aquí. El uso de guantes puede ser una falsa protección. El uso de guantes no sustituye el lavado de manos y se debe quitar con las medidas de bioseguridad en cuanto a personal de salud si está atendiendo pacientes o una persona común y corriente que estuviera atendiendo una persona infectada en casa. Además de que se deben de depositar en el lugar correcto. La persona que estaba usando el celular, obviamente, tendría que higienizar las manos por si sonara el celular y lo tocara con su cara. Yo camino más o menos 1 kilómetro diario del instituto al estacionamiento y esta imagen yo me la encontraba diario, o en la mañana o en la tarde. Y todo esto fue un aprendizaje. Todo esto fue así, nos dijeron, hay que colocar tapetes sanitizantes. Hoy en día los CDC, que son los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la OMS, nos ha dicho que el virus no vive en las banquetas, no vive en la suela de los zapatos y que no es necesario poner tapetes sanitizantes. Asimismo, la sanitización que se hacía por aspersión tampoco es adecuada. Se debe de hacer la limpieza como siempre se ha hecho. Pusimos también termómetros, que inclusive las personas se quejaban que les iban a matar las neuronas, pero no fue así. Y ya como conclusión quisiera decirles que la higiene de manos es la medida más eficaz para disminuir las infecciones asociadas a la atención sanitaria. Es fundamental contar con una adecuada limpieza y desinfección de superficies. La seguridad del profesional de salud debe ser primordial para garantizar una atención de calidad. Es importante priorizar los equipos de protección personal enfocado al personal de mayor riesgo y todos responsabilizarnos, todas y todos, de la clasificación y desecho adecuado del equipo de protección personal. Quisiera agradecer al equipo, que no cabemos en esta fotografía, pero somos muchos y todo está liderado por la doctora Isabel Villegas. Muchas gracias. Agradecemos a la bióloga Claudia su participación. Y para seguir con el programa, contamos con la presencia de Gerson Ricardo García Corona, quien presenta el tema Residuos Hospitalarios y el Medio Ambiente. Él es egresado de la carrera de Ingeniería Industrial por el Instituto Politécnico Nacional, adscrito al Departamento de Servicios y supervisor de residuos peligrosos biológicos e infecciosos en la Coordinación de Manejo de RPDI. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, Tony. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este webinar. Definitivamente, bueno, son temas importantes, siempre lo que está relacionado con el medio ambiente y la verdad es que son pocas las ocasiones que se les da la debida importancia. En este caso, bueno, vamos a hablar sobre la realidad que vive el Instituto Nacional de Perinatología referente a los residuos hospitalarios. Es importante mencionar, antes de llegar de lleno al tema de los residuos, cuál es la jerarquización que se da en México referente a la normatividad. ¿Por qué? Porque, vaya, nosotros no actuamos por una cuenta individual. Lo cierto es que el país entero está comprometido a nivel mundial con todos los acuerdos que han surgido y por ello tenemos que se hizo una reforma en el artículo 133 constitucional donde precisamente se menciona cuál es la jerarquía normativa en México y este artículo de la Constitución nos menciona que, claro está, la máxima ley en los Estados Unidos mexicanos es la Constitución. Fuera de eso, tenemos, más bien posterior a ello, tenemos los tratados internacionales y posteriormente las leyes. De todas estas leyes, bueno, sabemos que se derivan las normas y los reglamentos
aplicables a cada una de estas leyes, pero bueno, el objetivo es que las leyes van en torno a cumplir con los tratados internacionales, y con la misma Constitución. Posteriormente tenemos que México ingresa a la ONU en 1945 y, como lo veíamos en el video introductorio, en 1972 surgen los inicios del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en Estocolmo. Una vez que México ingresa a la ONU y que se ve involucrado en el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, pues empezamos a tener que cumplir, como lo mencionábamos al inicio, con los tratados internacionales. En 1981 se genera un programa en Montevideo donde surgen las primeras directrices para el manejo ambiental, y en este programa de Montevideo, se inician las negociaciones del Programa de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente para establecer un convenio sobre el control transfronterizo de los desechos peligrosos. Por muy extraño que parezca, sí, por aquellos años surgía la parte de yo mis desechos, pues los mando a otro país que él se encargue de lo mío, ¿no? Entonces, bueno, empiezan a surgir todos estos movimientos y todo esto se concluye en el Convenio de Basilea, donde las dos directrices principales es un sistema de control global para los convenios transfronterizos de desechos y, sobre todo, un manejo ambiental racional de los desechos. ¿De qué estamos hablando con todo esto? Bueno, una vez que nosotros ingresamos ya de lleno al tema de los residuos peligrosos, pues estamos relacionados con toda esta parte. Como lo mencionaba, México no actúa por su propia cuenta, el Instituto Nacional de Perinatología no actúa por su propia cuenta. Nosotros tenemos que cumplir con todos estos convenios internacionales y esa es la importancia de llevar una correcta clasificación de todos estos desechos. Ahora, en el Convenio de Basilea se realiza por primera vez una clasificación, por así decirlo, de los residuos médicos. Del lado izquierdo de la pantalla vemos cómo están los residuos sanitarios con la misma composición de los desechos domiciliarios o municipales. Eso es el punto número A. El punto número B son los residuos biomédicos y sanitarios que requieren especial atención. Específicamente está hablando de anatómicos, lacerantes, farmacéuticos, citotóxicos, sangre y fluidos corporales. En el inciso C tenemos los residuos infecciosos, que son materiales contaminados por pacientes infecciosos o por cultivos y cepas. En el inciso D tenemos otros residuos peligrosos, porque así lo marcan en el Convenio de Basilea, que está referido a las sustancias químicas, y posteriormente tenemos los residuos radioactivos. Aquí nosotros, la normatividad en México cambia un poco. Lo cierto es que la normatividad en cada país va adaptándose de forma diferente, pero al final del día cumplimos con todos estos mismos puntos. Tenemos específicamente en la Ciudad de México, voy a hablar en este caso porque pues el Instituto Nacional de Perinatología está en la Ciudad de México. Tenemos la Ley de los Residuos Sólidos del Distrito Federal, que son los residuos sólidos urbanos, residuos de manejo especial y residuos peligrosos. Esta ley es totalmente diferente a lo que tiene que ver con los residuos peligrosos biológico-infecciosos. Prácticamente nos estamos refiriendo con la Ley de los Residuos del Distrito Federal a la parte del inciso A del Convenio de Basilea, que está hablando de los desechos domiciliarios o municipales. Con la NOM 087 de la Semarnat estamos hablando directamente de la clasificación de los residuos peligrosos biológico-infecciosos. Con la norma 018 estamos hablando del sistema globalmente armonizado referente a la detección de peligros con sustancias químicas. Y con la norma 52 estamos hablando de las características que deben de cumplir los residuos peligrosos, que nosotros conocemos de otra forma como CRETI. ¿Sale? La parte de los residuos radioactivos no está incluida para nada en la normativa de México referente a los residuos biológico-infecciosos. Sin embargo, bueno, México cuenta con 31 normas en materia nuclear, que no estamos hablando directamente del tema en este caso. La clasificación de los residuos hospitalarios está
relacionada con todos estos tipos que vemos aquí. Tenemos los residuos sólidos urbanos, que prácticamente son orgánicos e inorgánicos. La ley del Distrito Federal en materia de sólidos, de desechos sólidos, nos maneja otras cosas que no manejamos tal cual aquí en el hospital. Por ejemplo, ellos tienen una parte de residuos de manejo especial. Cuando ellos se refieren a residuos de manejo especial, están hablando lo que nosotros conocemos como el cascajo de las casas, o cuando van a desechar algún tipo de electrodoméstico que no se desecha de forma normal. Esto está establecido en esta ley de los residuos sólidos urbanos. Cuando nosotros aquí en el hospital estamos hablando de residuos de manejo especial, no nos estamos refiriendo a este tipo de residuos. ¿Sale? Tenemos los residuos peligrosos biológico-infecciosos, que, como lo mencionaban también en el Concilio de Basilea y como lo menciona la norma, están constituidos por sangre, cultivos y cepas, residuos patológicos, residuos no anatómicos y punzocortantes. Los residuos de tipo CRETI, que también pueden llegar a generarse aquí en el instituto. Estamos hablando de corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos o inflamables. Y cuando nosotros mencionamos residuos de manejo especial, estamos hablando de todo el equipo de protección personal que se utiliza aquí en el instituto para la atención a las pacientes, siempre y cuando esta paciente no esté contagiada, en este caso, por ejemplo, de COVID o de alguna otra enfermedad contagiosa de este estilo. ¿Sale? Cuando se le da la atención a una paciente que tiene COVID o alguna otra enfermedad, automáticamente ese residuo de manejo especial se convierte en residuo peligroso biológico infeccioso y el manejo que se les da, pues es totalmente diferente. ¿Sale? Bueno, en cuanto a los residuos hospitalarios durante la pandemia, durante el COVID-19, ahora sí ya vamos a empezar a entrar más en tema directo de lo que se genera aquí en México y en el Instituto Nacional de Perinatología. El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático hicieron un documento en el cual nos mencionan datos muy específicos y muy importantes. Mencionan que el panorama de la generación y manejo de los residuos médicos durante la emergencia sanitaria por COVID-19 incrementó hasta en 6 veces la cantidad. En el 2014, el sector salud estaba reportando aproximadamente 1.5 kilogramos de residuos biológicos por cama al día. En el diagnóstico para la gestión integral de los residuos en el 2020, que se realizó, se dan cuenta que este 1.5 en la línea base, por línea base nos estamos refiriendo a la atención a pacientes que no están contagiados por COVID-19. Se sigue manejando el mismo número de 1.5, sin embargo, nos damos cuenta que con los pacientes que están infectados por COVID-19, se incrementa hasta 9 kilogramos por paciente. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, es aproximadamente el 600% que se está incrementando, pero aquí hay una parte muy importante que tenemos que tener en cuenta. De toda la cantidad de los residuos que se generan alrededor de los pacientes por COVID, del 75 al 90% son desechos generales. En este caso se van a manejar como residuos COVID. ¿A qué me quiero referir con todo esto? Si nosotros a la paciente ingresamos a darle una atención por el simple y sencillo hecho de que tiene COVID, esos residuos automáticamente pasan a ser residuos peligrosos biológico-infecciosos. Sin embargo, dentro del hospital, toda la cantidad de desechos que se generan, entre el 75 y el 90% son desechos generales, no son desechos por residuos peligrosos biológico-infecciosos. Entonces, en el convenio de Basilea ya se estaba mencionando este tipo de problemática, donde el 10% de los materiales, de todos los residuos que se generan por desechos biomédicos y sanitarios, solamente el 10% son materiales potencialmente infecciosos. El 5% son desechos químicos y radioactivos y el 85% son residuos generales no infecciosos. Esto es lo que nos manejaban desde el convenio de Basilea. ¿Y cuál es la situación actual del Instituto Nacional de Perinatología? Aquí tenemos unas gráficas
de el uso aproximado, más bien la generación aproximada de desechos hospitalarios en el transcurso de esta pandemia. En el año 2020, que prácticamente es cuando inicia la pandemia, no sé si alcanzan a ver el cursor, pero bueno, en la parte de abril del 2020 es el punto más bajo que alcanzamos. Aquí en México la pandemia se detonó tal cual, ya lo veíamos ahorita con la bióloga, en marzo del 2020. En abril de ese año, un mes después, fue el punto más bajo que alcanzamos durante lo que llevamos de esta pandemia en cuanto a la generación de residuos hospitalarios. De estos residuos hospitalarios que se generaron durante abril del 2020, encontramos como desechos no anatómicos el 86.86%. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Bueno, es todo un conjunto de diferentes desechos, pero el punto importante y el punto central es que no son residuos infecciosos, no son considerados, residuos peligrosos biológico-infecciosos. ¿Sale? Son diferente cantidad de desechos que no son prácticamente peligrosos por infección. De todo lo que se generó en abril del durante el 2020, discúlpenme, solamente el 13.14% fue considerado como residuo peligroso biológico infeccioso, y aquí tenemos que el 1.54% fue de sangre, cultivos y cepas, patológicos y punzocortantes. Ahora, cuando pasamos al año 2021, se genera aproximadamente el 87%, bueno, 87.02% de desechos que no son biológico-infecciosos, y en el año 2022, lo que llevamos hasta el mes de abril, porque mayo ya no entró dentro de esta gráfica, está el 86.7%. Entonces, aquí nos damos cuenta que lo que se mencionaba antes en el convenio de Basilia y lo que se mencionaba en la parte del documento que genera el Instituto Nacional de Ecología, pues es coherente, ¿sale? Esta parte que tenemos hasta abajo del 75 al 90% son desechos generales. Nosotros estamos manejando aproximadamente entre el 86-87% en los últimos años. Y bueno, aquí la parte importante. En abril del 2020, como lo mencionaba, fue la parte más baja en cuanto a la generación de desechos. Se tuvieron 1.96 toneladas en abril del 2020, y en diciembre de ese mismo año el incremento había sido de un 216%, habíamos alcanzado 4.23 toneladas. En enero del 2021 fue nuestro punto más alto durante toda la pandemia. Se generaron cerca de 5 toneladas de desechos. Y en diciembre del 2021 ya habíamos reducido esta cantidad a 2.48 toneladas. ¿Esto a qué se debe? Bueno, hay un trasfondo durante todo esto. Evidentemente fue todo un proceso de vacunación, no solamente en el hospital, sino en todo el país. También contamos con que se redujo la cantidad de trabajadores, estuvieran buscando opciones en el instituto para que no estuviéramos todos aquí trabajando juntitos, ¿vale? La parte preocupante de esto es lo que mencionaba la bióloga Claudia en su presentación, donde de toda esta cantidad de residuos que nosotros generamos, regresamos a la parte anterior, tenemos la gran cantidad de residuos que no son biológico-infecciosos. Dentro de este porcentaje hay una gran cantidad, como lo mencionaba la bióloga, de desechos que son utilizables solamente en una ocasión, como lo son el unicel para la entrega de comida tanto para pacientes que tienen COVID o como para el mismo personal del instituto. Podríamos también hablar de el exceso que hubo en determinado momento sobre la utilización de bolsas de plástico, que esto se entregaba tanto al personal que ingresaba a las áreas COVID para poder cubrir sus cosas, para poder transportar su equipo de protección personal. Entonces, son muchos la cantidad de residuos que se generaron en esta pandemia.
Se ha hablado mucho durante la pandemia de los residuos peligrosos biológico-infecciosos. Ha habido un incremento definitivamente en la parte de los residuos peligrosos biológico-infecciosos, pero poco se ha hablado sobre la otra cantidad de residuos que se ha generado y que ha marcado un impacto definitivamente en el medio ambiente. Lo mencionaba anteriormente bien la bióloga, no solamente en el instituto. Yo creo que todos los hospitales ha sido la situación que se vive actualmente. En el Instituto Nacional de Perinatología estamos trabajando para reducir todas estas cantidades que en algún momento se tuvieron que utilizar, no porque lo quisiéramos, sino porque no, esta pandemia, vaya, nos vino a cambiar todo, nos agarró a todos en curva y pues tuvimos que actuar de la mejor forma posible. Ahora con el conocimiento que ha ido surgiendo en el transcurso de estos años, pues bueno, hemos podido ir mitigando este aspecto y se sigue trabajando con esta parte. Entonces, bueno, con esto prácticamente cerramos, solamente era para que pudieran ver cuál es la cantidad aproximada que se está generando actualmente en el instituto y bueno, consideremos que, como lo mencionábamos, no somos un hospital COVID, somos un hospital que ha atendido a pacientes COVID, pero nunca fuimos 100% un hospital COVID. Entonces, imagínense la cantidad de desechos que se han generado en hospitales que sí han sido totalmente para atención de pacientes COVID. Esa es la realidad que se vive en diferentes hospitales y es algo en lo que vamos a tener que seguir trabajando para poder reducir sobre todo el impacto que generamos en el medio ambiente. Muchas gracias. A continuación, y para terminar con nuestra ronda de ponentes, les presento a Raimundo Pérez Abeja. Él es ingeniero en electrónica egresado del Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con una especialidad en Ingeniería Clínica por parte del Colegio de Ingenieros Clínicos y Biomédicos de México y por parte de la Universidad CES de Colombia. Ingeniero especialista en Servicio Técnico para Desfibriladores de la marca Sol de la ciudad de Panamá, Panamá. Profesor de cursos como medicina de transporte neonatal, endoscopía, laparoscopía, ginecología, entre otros, el cual nos hablará sobre los aspectos técnicos del ambiente hospitalario y el posible efecto en las infecciones asociadas a la atención de la salud. Le agradezco su presencia y cedo la palabra. Muchas gracias por la presentación. Muy buenos días. Miren ustedes, la función del aire acondicionado en los hospitales es de cubrir las necesidades clínicas y de proveer de las condiciones de confort para el equipo médico, a su vez de proteger al paciente y al personal de salud que allí labora. Ya desde el año de 1969, la Organización Panamericana de la Salud emitió un documento llamado Organización y Planeación de Hospitales, donde ellos ejemplificaban lo siguiente. Decía que existe la tendencia a instalar ventilación artificial en las edificaciones hospitalarias y que con la ventilación artificial el aire puede calentarse antes de entrar en la habitación y mantenerse así una buena ventilación, incluso en tiempo muy frío. Claro, se está hablando de hospitales donde las temperaturas bajan demasiado en tiempo de invierno y donde finalmente pues se requiere un calentamiento, ¿no? Aquí en el centro del país, pues bueno, la media casi siempre o la tendencia es que nosotros consideremos pues una climatización más fría, pues. También decían que la ventilación artificial para el hospital requiere un diseño muy cuidadoso. Es importante saber o considerar que dentro de los costos de proyecto de un hospital, justamente lo que es la parte del aire acondicionado y ventilación es una de las partes más costosas para el diseño de un hospital. Los sistemas que se instalan normalmente en los edificios, oficinas o en los hoteles no son convenientes para los hospitales y pueden aumentar peligrosamente el riesgo de infección cruzada por transmitir aire contaminado de una parte del hospital a otra. Bueno, en nuestro país aún existen varios hospitales que fueron diseñados hace ya algún tiempo y que tienen esta filosofía de lo que es la ventilación. En su momento se pensaba, o quien lo proyectó, que la parte de ventilación era únicamente para lograr un estado de confort, podría decirse, del personal de salud. Ya no es así.
¿Por qué? Porque lo vamos a ver un poquito más adelante. Los equipos que se llaman unidades manejadoras de aire o también llamadas unidades de tratamiento de aire, son los equipos que realmente se encargan de lo que es la parte del filtrado y el acondicionamiento del aire acondicionado, valga la redundancia, en los hospitales. En algún momento y en algún tiempo de la historia, se diseñaron de tal manera que todo el edificio se pudiera manejar o controlar con una sola UMA. Para fines económicos, los ingenieros de su tiempo lo que hacían es que una parte del aire que ya estaba filtrado y climatizado se inyectaba a las salas, por ejemplo, del quirófano o de la unidad de cuidados intensivos, y ese mismo aire, una parte, la salida o la extracción, salía de la sala, pero para fines económicos, para fines de no tener que volver a enfriar ese aire, para fines de ahorrar en recursos económicos de refrigerante o de calefacción, una parte de ese mismo gas se recirculaba y se volvía a inyectar a otras áreas pues, del mismo edificio. Imaginen ustedes ese diseño en los tiempos post-COVID o en este tiempo donde finalmente con cierta frecuencia nos enteramos por la televisión o por los medios que surgen nuevas cepas de virus peligrosos o de nuevos variantes del COVID. Eso sería totalmente inaceptable para los diseñadores de este tiempo, pero desafortunadamente existen hospitales antiguos que todavía tienen esa filosofía de lo que es la parte de la ventilación. No entraron mucho en conciencia de que la ventilación finalmente podía ser una parte del cuidado y del tratamiento del paciente y una forma de protección para el personal de salud. Cualquier proyecto de ventilación artificial o de acondicionamiento de aire en el hospital debe someterse, por lo tanto, a un examen bacteriológico experto antes de adoptarse. Ciertas zonas del hospital deben estar siempre provistas de ventilación artificial o aire acondicionado, como sucede con los quirófanos y cualquier otro lugar donde se expongan heridas abiertas al aire. Por ejemplo, podría ser la unidad de cuidados intensivos, podría ser la sala de urgencias y por definición, pues claro está lo que es el quirófano. Si hay una área del hospital que debamos de asegurar que las condiciones del aire acondicionado sean correctas, tiene que ser en el quirófano. La pregunta sería, si nosotros o el diseñador o la persona que está de responsable o de encargada del mantenimiento del aire acondicionado nos dice que se le está dando un mantenimiento correcto o programado a estas instalaciones, ¿por qué razón nosotros tendríamos que voltear hacia las rejillas de inyección de aire y encontrar pequeñas franjas de polvo? Eso no podría suceder, porque en el diseño del sistema de aire acondicionado se supone que todo el sistema tiene que ser un sistema hermético, lo que llaman ahora como la estanqueidad del sistema. O sea, tiene que ser un sistema que no permita ni entradas ni salidas del aire que se está inyectando. Por lo tanto, es totalmente inaceptable encontrar rejillas de inyección de aire acondicionado que marquen pequeñas franjas de polvo. ¿Por qué? Porque en nuestro tiempo se hacen grandes inversiones en cuanto a la parte clínica con respecto a lo que es la parte de los antibióticos de amplio espectro para poder combatir las infecciones, las IAs, dentro de los hospitales. Pero si nosotros no estamos tomando una visión integral de que el hospital es un conjunto donde tiene que participar la parte técnica y la parte clínica y finalmente estamos descuidando lo que son la parte de las instalaciones, no estamos ofreciendo las garantías de calidad en la atención a nuestros pacientes. Estas dependencias deben de ventilarse, estamos hablando de los hospitales, por métodos especiales para obtener un alto grado de higiene del aire. El proyecto de una instalación de ventilación para estos fines es sumamente especializado y debe realizarla un experto. Esto es lo que desde el año de 1969 ya nos estaban marcando la Organización Panamericana de la Salud, y aquí presento el documento del cual se extrajo esta información. 50 años después, en un tiempo post-COVID y donde hemos vivido ya dos pandemias, una del H1N1 y lo que fue recientemente esta desafortunada pandemia del COVID, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros como personal de salud? Pues bueno, hay nuevas técnicas, hay nuevas recomendaciones que se están haciendo, donde finalmente lo que están haciendo, quisiera poner el siguiente ejemplo.
muchos de ustedes, el personal de salud, ha trabajado con lo que son las campanas de flujo laminar para la preparación de medicamentos o nutriciones parenterales, y también les ha tocado trabajar a los que están en la parte de investigación con lo que son las campanas de extracción. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Cuál es la filosofía de trabajo? ¿Por qué la campana de flujo laminar y por qué la campana de extracción? Bueno, imagínense que ustedes van a preparar una nutrición parenteral. Ustedes entran en la campana de flujo laminar, tienen ustedes su habitáculo y encienden la campana de flujo laminar. Inmediatamente ustedes van a sentir que hay una circulación de aire de presión positiva hacia el exterior de la campana de flujo laminar. Técnicamente en la parte de arriba hay una malla que se llama el prefiltro, después viene un filtro llamado EPA, con H, H-E-P-A, que significa High Efficient Filter Air, y que por definición tiene una eficiencia del 99.97% como mínimo. La idea de esto es que ustedes van a filtrar bajo el principio de retención de partículas, van a filtrar y no van a permitir que pase el polvo hacia el habitáculo donde están ustedes trabajando con la nutrición parenteral, de tal manera que cualquier polvo exterior, cualquier bacteria o microorganismos que esté en el medio ambiente va a ser expulsado fuera del habitáculo de la campana de flujo laminar. Eso podría definirse con una presión positiva. En una campana de extracción, suponiendo que ustedes están trabajando en un centro de investigación y donde estén trabajando con cepas o virus o microorganismos, lo que ustedes no quieren es que el microorganismo pueda ser expulsado hacia el ambiente o hacia el exterior donde hay más personal trabajando. Entonces lo que se hace es que se causa una presión negativa, una succión, de tal manera que incluso vapores químicos se arrojen hacia el exterior de la campana de flujo laminar. Claro, se pone filtros, aquí también se ponen filtros cepa, ahora con el fin de que justamente los microorganismos no contaminen el ambiente, no contaminen el exterior. Cuando ustedes terminan de hacer su trabajo, al final del día, ustedes saben que encienden una campana de rayos UV, que la norma dice que tiene que ser UVC, que es una lámpara germicida. Y que cabe señalar que estas lámparas UVC, que hoy tan en moda están en los tiempos post-COVID, para el ser humano, exposiciones largas causan finalmente daños a la retina y en exposiciones demasiado prolongadas pueden llegar a desarrollar cáncer. Por esa razón es que las lámparas UVC no deben estar encendidas en presencia de pacientes o en presencia del personal de salud. Tiene que estar totalmente separado, sin que haya contacto entre el personal de salud y las lámparas UVC. Bueno, estas lámparas se encienden al final del día en las lámparas de extracción para poder matar cualquier germen que haya quedado por ahí. Bueno, bajo esa filosofía se empezaron a diseñar, creo que ejemplifica muy bien, se empezaron a diseñar las áreas modernas de lo que son las terapias intensivas, las salas de urgencias, los quirófanos. Y me gustaría presentar estos dos videos que son muy cortos, no que yo haga recomendación de la empresa que los diseñó, sino porque son cortos y por razones de el tiempo de la exposición de un servidor, pues creo que ejemplifica muy bien lo que estoy diciendo. Entonces, si me permiten, voy a proyectar este video. Dice presiones negativas y positivas en los cuartos. La presión positiva en los cuartos mantiene una alta presión en el interior que es condicionante envolvente, ¿no? De esa manera, cualquier partícula aérea finalmente será filtrada hacia el exterior del cuarto. En contraste, una presión negativa en el cuarto es una presión baja que no permite o que segrega las partículas hacia el exterior. Esto atrapa microorganismos potencialmente peligrosos. La presión positiva y la negativa en los cuartos de hospitales. La presión negativa es común en ciertas, más bien para los esfuerzos de control de infecciones. En los hospitales están usualmente diseñadas para los siguientes entornos: áreas de espera, salas de emergencia, salas de triaje, baños. Todos los cuartos de aislamiento, por definición, deben de tener una presión negativa, e incluso las salas de patología. La presión positiva en los cuartos son usualmente usadas en escenarios que deben de expulsar microorganismos potencialmente peligrosos. Otros usos de los cuartos es, por ejemplo, para las salas de fertilización in vitro, ¿no? Bueno, aquí viene más o menos diseñado. Específicamente da la indicación para quirófano. Bueno, y aquí ya viene la parte comercial, que vuelvo a insistir, no es que yo lo recomiende, no es un anuncio publicitado ni pagado,
pues simplemente es una ejemplificación de lo que hay hoy en el mercado, ¿no? Entonces, el siguiente video, que es más o menos del mismo corte, dice lo siguiente. Y aquí vamos a hablar específicamente de lo que son las salas de extracción. Miren ustedes, aquí le voy a poner pausa, espero que no tengamos problemas con el video. Fíjense bien, en una sala de aislamiento, ellos mencionan lo siguiente. Está la cama del paciente. Las normas de hoy en día, para empezar, dicen que la rejilla de extracción tiene que estar a la altura de la cabeza del paciente y que la cabeza del paciente, valga la redundancia, tiene que estar necesariamente pegada junto a la rejilla de extracción. Una cosa involucra a la otra. Porque ¿qué quiero decir con esto? Que no es permitido voltear la cama porque obviamente los flujos de aire pueden causar pues cierta incomodidad en el paciente y a veces se les hace fácil. ¿Cómo? Pues vamos a voltearlo. Eso no es permitido. ¿Por qué? Porque la filosofía, para empezar, fíjense bien que hay un corredor. Hay una antesala que tendría que ser el filtro donde desde aquí ya se está marcando que aquí tiene que ser una presión negativa. Imagínense que este es un paciente con tuberculosis, con COVID, claro, casos muy graves, esperemos que no se presenten en nuestro país, pero vamos a suponer el caso de viruela, por ejemplo. Ustedes no quieren que este tipo de microorganismos se rieguen a lo que es la parte del corredor. Entonces lo que se va a hacer generarse una presión negativa de tal manera que el virus no pueda viajar hacia el exterior, hacia el pasillo, hacia la gente que está simplemente en tránsito y que no queremos que se contamine. Se pone una antesala que para nosotros en nuestro país lo conocemos como un filtro, donde finalmente ya desde este punto debemos de tener una presión negativa. Es importantísimo el mantener las puertas cerradas a fin de poder mantener lo que son las presiones negativas en este tipo de salas. Imagínense qué pasaría si ustedes mantuvieran estas puertas abiertas todo el tiempo, pues finalmente lo que es la presurización se perdería y el sello o el filtrado de esta área pues se perdería. Ahora, déjenme hacer una pequeño paréntesis explicando lo siguiente. Ustedes en el ejemplo de la campana de flujo laminar hablamos de que pusimos un filtro EPA, que es lo que se entiende que puede contener la contaminación por bacterias. Es decir, bajo el principio de retención de partículas, nosotros estamos evitando que los polvos acarreen bacterias para que no contamine o heridas abiertas, o en este caso hablábamos de las nutriciones parenterales. Pero no puede suceder, o bajo ese principio no podemos nosotros contener lo que es la parte de virus, simplemente por el tamaño. Lo único que se ha encontrado y que se recomienda ahora por las normas UNE o por las normas de la ASRAE, que es una asociación en Estados Unidos, la Asociación de Ingenieros en Calefacción y Aire Acondicionado, lo que se ha encontrado que es efectivo para el control y la contención de los virus es las presiones negativas. Entonces, si se dan cuenta, lo que es la parte del filtrado tiene que ver con bacterias, así vamos a visualizarlo, y para el control de virus tiene que ser necesariamente presiones negativas. Ahora, vendría la pregunta, ¿tendría algún sentido que nosotros estuviéramos diseñando áreas de terapia intensiva para pacientes sépticos con presiones positivas? Obviamente, si hiciéramos esto, estaríamos totalmente fuera de norma. ¿Por qué? Porque la filosofía de este tipo de salas es que va a haber una inyección de aire ya filtrado, ya limpio, y va a recorrer de la cabeza hacia los pies del paciente, es decir, el paciente estaría en esa posición cefálico, y aquí es donde tendríamos la extracción. Si ustedes tuvieran en esta parte al personal de salud para poder revisar a nuestro paciente, obviamente que este baño de aire estaría impulsando cualquier bacteria y no permitiría que los virus viajaran del paciente hacia el personal de salud. Esa es la importancia del diseño de este tipo de salas. Se dan cuenta, no es una condición al azar, está diseñado justamente para proteger tanto al personal de salud como a las personas que están en tránsito y que finalmente nuestro paciente pueda tener las condiciones higiénicas adecuadas. En esta parte, en la parte superior,
en esta parte, lo que se está utilizando actualmente son lámparas UV, lámparas ultravioleta, que lo que están tratando es que este virus que una vez es succionado trate de degradarse o sea, de la mejor manera antes de ser expulsado fuera del edificio. Ahora, habría mucho que hablar si esta lámpara de luz ultravioleta está haciendo algún efecto real sobre el tipo de partículas contaminantes, porque finalmente el tiempo en el cual está siendo expuesto este tipo de microorganismos pudiera no ser realmente suficiente, pero es lo único que se ha encontrado hasta ahorita. Más adelante les voy a decir por qué entra en duda la utilización de las lámparas ultravioleta en esta parte. Entonces, por otra parte, para la parte técnica de mantenimiento deben de saber que ellos no pueden revisar ni abrir esta parte con la lámpara ultravioleta encendida. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones actuales? Bueno, aunque la mayoría de las infecciones nosocomiales son causadas por malas prácticas de higiene, falta de limpieza de manos o contaminación de superficie a superficie, bueno, obviamente se hacen grandes esfuerzos en los hospitales pues, por tratar de contener a lo que son las IAs. Entonces, existen algunos riesgos por infección propagados por los sistemas HVAC, que significa Heat Ventilation Air Condition. Eso significa un sistema HVAC. En pocas palabras, el sistema de aire acondicionado. Consecuentemente, hay códigos y guías que cubren el diseño y operación de los sistemas de HVAC de atención de salud que han sido desarrollados. Por ejemplo, vamos a suponer aquí ya tenemos un paciente infectado. Aquí vemos que dice núcleos de gotitas infecciosas. En un sistema de aire acondicionado vemos que tenemos lo que es la parte de la rejilla de extracción, pasa por los filtros de aire y para tratar justamente de eliminar la mayor cantidad de este tipo de partículas, en la parte interior tenemos emisores de luz ultravioleta. Dijimos que la filosofía anterior es que mucho de este aire acondicionado hacía una recirculación, pero esto ya es totalmente fuera de norma. Lo que se está haciendo es que ya no se utiliza una sola unidad manejadora de aire acondicionado, se pueden utilizar unidades paquete que se le llaman, que son unidades pequeñas, donde cada una de esas unidades paquete puede estar alimentando cada una de las zonas del hospital de forma más autónoma, porque obviamente pues no necesitamos una gran cantidad de partículas o de microorganismos como para poder infectar a algún otro ser humano. Algunas de las maneras que los microorganismos potencialmente infecciosos pueden ser propagados en un ambiente de atención de salud, pues incluyen el mal mantenimiento de los sistemas de aire acondicionado. ¿Por qué? Bueno, tenemos una entrada de aire, aquí es donde viene la parte de los filtros, aquí se tiene que poner un filtro de carbón, un filtro EPA, ya dijimos lo que es un filtro EPA, antes va un prefiltro, pero si el sistema no es hermético, pues finalmente el mismo polvo que se está extrayendo de la atmósfera, lo estamos inyectando a través de una turbina hacia las salas del hospital. ¿Esto qué nos va a proporcionar? Bueno, va a haber estornudos y tos, o sea, va a haber contagios por inhalación, por contacto de superficies, el polvo va a haber un depósito en sitio quirúrgico o herida abierta, puede haber contaminación de aguas nebulizadas o incluso contaminación por insectos. Los sistemas de aire acondicionado pueden impactar a las infecciones adquiridas en el hospital al afectar pues, la dilución por ventilación, es decir, si nosotros tenemos una área contaminada, un quirófano con un paciente con algún virus de importancia, pues obviamente no es lo mismo que si tenemos una sala con el aire totalmente estancado. Aquí si se hace una dilución de ese aire acondicionado, la norma dice que nosotros tendríamos que estar haciendo al menos 20 recambios por hora de esa sala. Para poder hacer justamente una dilución de la cantidad de microorganismos que tenemos en esa área. Los sistemas de aire acondicionado también van a afectar la calidad del aire por filtración y el tiempo de exposición. Obviamente no es lo mismo que tengamos una área estancada con una cantidad de microorganismos donde pudiera haber una exposición a que lo estamos moviendo. A su vez nos da podemos tener un control de temperatura y de humedad relativa. Y la viabilidad del organismo por el tratamiento de luz ultravioleta y los patrones de flujo laminar del aire. Esto es lo que yo les quería comentar. Esto es una unidad manejadora de aire acondicionado. Así es como funciona de forma muy general. Tenemos una inyección de aire de la atmósfera, la parte de los filtros, la turbina que finalmente está moviendo el aire, una parte de prefiltrado y aquí ya tenemos la salida del gas del aire, hacia los quirófanos, hacia la unidad de cuidados intensivos
Y es lo que yo les comentaba, la norma dice que ya no se permite lo que es la parte de la recirculación como está en este ejemplo. Aquí tenemos una recirculación del aire donde finalmente este aire ya estaba enfriado, se volvía a recircular hacia las diferentes áreas del hospital. Esto ya está totalmente prohibido porque finalmente podemos estar extrayendo organismos patógenos que pudieran estar siendo inyectados en otro tipo de áreas. De ahí la importancia que tengamos la conciencia de que un mal sistema de aire acondicionado puede impactar directamente en lo que es las IAS. Bueno, ¿qué es lo que el estándar 170 de la RAE dice? Que, lo voy a leer de forma muy rápida, dice que hay ejemplos de virus que pueden ser transportados pues, por el aire, por ejemplo, la varicela, la rubiola, y que epidemiológicamente hay evidencias de estudios que indican que hay muchos virus que son transmitidos o infectados. El único mecanismo eficiente para la eliminación justamente de los virus, pues es justamente el control de la ventilación y de las presiones. Bueno, aquí más o menos nos dan una definición de cuáles son los entornos y de las presiones que debemos de tener. Y esta es la guía de la cual yo les comentaba, es la guía de la RAE, que hasta la fecha ellos han hecho protocolos de investigación de aproximadamente 70 años de investigación en ventilación en hospitales y clínicas, y si hay un libro adecuado para poder sacar los estándares de ventilación hoy en día en este mundo post-COVID, pues es justamente el Manual de Diseño de Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado para Hospitales y Clínicas de la RAE. Esto ustedes lo pueden consultar en la web, tiene un costo, lo pueden descargar desde ahí, pero es la forma más actualizada de que ustedes sepan hacer un diseño adecuado para sus hospitales. Muchas gracias, les agradezco su atención. Hasta luego. A continuación, tenemos tiempo para que nuestros expertos nos contesten unas preguntas. La primera es, ¿con qué problemas se enfrentan al momento de la capacitación? Gracias, yo la contesto. Al principio tuvimos muchos problemas porque nosotros les recomendábamos que no podían entrar a ver a un paciente si no iban bien protegidos con doble guante, respirador, gogles, careta, el traje Tyvek si teníamos en ese momento. Y fue muy difícil que aceptaran usar todo este equipo porque obviamente perdían sensibilidad en las manos porque eran un par doble de guantes. Y nos fue muy complicado. Hoy en día, con lo que se sabe, que han dicho la OMS y los CDC, que son los Centros de Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, recomiendan que ya no es necesario doble par de guantes. Inclusive, si no vas a hacer una actividad que genere aerosoles, puedes entrar sin guantes, solamente realizar el adecuado lavado de manos. Entonces, antes no querían porque era demasiado equipo. Y ahora que lo vamos retirando poco a poco, tampoco quieren porque se sienten desprotegidos. Entonces, aquí la situación es convencerlos con las evidencias que hay para que estén de acuerdo en cómo ir utilizando o ya no utilizando tanto equipo. Gracias. Muchas gracias. La segunda es, ¿cuál es el impacto de los sistemas de aire acondicionado en el medio ambiente? Muchas gracias, Tony. Fíjense bien. Todos los sistemas de refrigeración de aire acondicionado se encontró que por las diversas fugas o fallas de mantenimiento de estos sistemas liberaban el refrigerante de la atmósfera, lo que le llaman los clorofluorocarbonos, que fue el doctor Molina y por lo cual se llevó el premio Nobel. Se encontró que ese tipo de moléculas eran justamente lo que dañaba la capa de ozono a nivel mundial. Con el tiempo se han desarrollado nuevos refrigerantes, hay nuevas normas y legislaciones para ir reemplazando poco a poco este tipo de refrigerantes.
aunque muchos de los edificios antiguos siguen utilizando los equipos basados todavía en esa tecnología antigua. Por la falta de mantenimiento, ese refrigerante tiene, o más bien los sistemas tienen fugas, donde el refrigerante se va a perder definitivamente, y son gases que no se pueden degradar tan fácilmente en el medio ambiente, es decir, son una fuente de contaminación muy importante. Aunado a que, por definición, los sistemas de aire acondicionado consumen una gran cantidad de energía que finalmente impacta en la emisión de dióxido de carbono, porque finalmente la energía eléctrica de algún lugar tiene que salir y normalmente, por lo menos la tecnología que manejamos en este país, todavía es de combustibles fósiles. En pocas palabras, si realmente nos interesa conservar el medio ambiente, incluso en esa parte debemos de tener conciencia de que el hecho de mantener las puertas cerradas en áreas donde se tenga una eficiencia en los sistemas de aire acondicionado, eso va a tener un impacto directo sobre el medio ambiente. Muchas gracias. Muchas gracias, Ray. La tercera es, ¿existe algún beneficio relacionado con la separación de desechos? Gracias. Sí, definitivamente sí existe beneficio en cuanto a la separación. Como lo habíamos mencionado en el transcurso de la presentación, la parte más importante en este procedimiento es la correcta clasificación. Si nosotros realizamos la correcta clasificación, la verdad es que la mayor parte del trabajo es no solamente más eficiente, sino más sencillo. ¿Por qué? Porque dentro de los beneficios que tenemos aquí en el instituto, por ejemplo, para la clasificación de los residuos, es el papel y el cartón que se recolecta totalmente aparte. Este papel se va directamente a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, que, pues vaya, con esto se generan los libros para las escuelas primarias, secundarias. Entonces, si nosotros este papel o este cartón lo encontramos ya sucio porque se nos cayó el café encima o porque tiramos la bolsa de papas en el mismo contenedor y se manchó el papel, entonces todo este papel ya no sirve para reciclar y tiene que, pues, desecharse totalmente. Eso, bueno, por un lado. Y por otro lado, este proceso no termina en perinatología. Una vez que se retiran los residuos y que llegan a los lugares que están destinados para llevar el tratamiento adecuado y finalmente el desecho, todo lo que tiene que ver con residuos que no son biológicos, llamémosle en este momento los residuos de manejo especial, llegan a ser clasificados de igual forma por personas que no trabajan directamente en el instituto, sino que ya son personas que están pues recibiendo un ingreso de la separación de la basura. Entonces, si nosotros hacemos la correcta clasificación, a pesar de que no conocemos a estas personas, tratamos de hacerlo de una forma consciente, porque si nosotros lo hacemos mal aquí, aunque no nos pegue a nosotros, va a presentar un problema en algún lado. Si nosotros no hacemos una correcta clasificación, estas personas pueden salir dañadas y es triste y complicado porque son personas que no tienen nada que ver con un procedimiento quirúrgico, por ejemplo. Y si salieran afectadas porque el punzocortante está mal clasificado y ellos salen infectados o dañados de alguna forma, pues es triste porque ellos no tienen nada que ver en un procedimiento quirúrgico, ¿no? Entonces, esos son otra parte de los beneficios de la correcta clasificación, porque al final del día se les da un procedimiento final a todos estos residuos y si están bien clasificados, pues evitamos los daños no solamente a las personas, sino efectivamente al medio ambiente, porque no se nos va un residuo al lugar incorrecto. Por ejemplo, las baterías es una cuestión sumamente contaminante. Si nosotros desde aquí las clasificamos y les damos el tratamiento adecuado y no la echamos al bote de basura donde echamos la comida, pues es mucho mayor la probabilidad, por supuesto, que no cause un efecto contrario en el medio ambiente.
Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias por su valiosa respuesta. A continuación, ¿qué medidas de bioseguridad debemos seguir utilizando? Sí, desafortunadamente nos estamos presentando ya hoy en una quinta ola de COVID. Entonces, lo ideal es que no bajemos la guardia, aunque en algunos lugares se ha recomendado que ya nos quitemos el cubrebocas, lo ideal es no hacerlo. Entonces, prevenir con el lavado de manos o la higiene, según sea el caso, cubrebocas y la sana distancia. Como dice nuestra bióloga experta, cuidarnos. Bueno, sigamos en la siguiente pregunta, que es, mencione cuál es una mala práctica de higiene en la que normalmente incurre el personal. Bueno, una mala práctica de higiene. Bien, en el contexto más amplio de lo que es la higiene y lo que estudian los higienistas, desde el punto de vista de la ingeniería clínica o sanitaria, que finalmente es mi tema de trabajo, ya se habló y quisiera ligar esta respuesta con la anterior. Una mala práctica en los sistemas de aire acondicionado pues va a tener repercusiones, no solamente en el medio ambiente hospitalario, en el medio ambiente que se entiende que debe estar controlado, sino en el medio ambiente en general. Ya dijimos que fallas de mantenimiento de los sistemas de aire acondicionado van a ocasionar fugas de refrigerante que finalmente van a terminar afectando nuestro medio ambiente, ¿no? Pero incluso una mala técnica en el mantenimiento preventivo de estas instalaciones de aire acondicionado, pues en lugar de ofrecer una calidad de aire para evitar las IAs, al contrario, van a ayudar a que se propaguen. Imaginen ustedes, por ejemplo, en los filtros, ustedes pueden imaginar la cantidad de polvo que se va acumulando con el paso del tiempo. Si estos filtros y prefiltros no están perfectamente sellados y llega a pasar este polvo hacia el interior de las instalaciones de salud, pues es una contaminación muy grave, ¿no? Y más en áreas donde ya lo comentábamos, hay heridas expuestas o abiertas. Entonces, normalmente son las personas encargadas de realizar este mantenimiento las que no tienen justamente ese cuidado de evitar las contaminaciones o de estar realizando los mantenimientos preventivos y correctivos en tiempo y forma, de tal manera que incluso se tienen que llevar donde se puede evidenciar el cambio de los filtros y las pruebas incluso bacteriológicas que se están haciendo en lo que es los intercambiadores de calor, así como en las rejillas o salidas del aire que ya ha sido tratado. Entonces, en pocas palabras, desde mi punto de vista, desde mi trinchera, las malas prácticas se refieren a un mantenimiento deficiente y una mala proyección finalmente de las instalaciones de los sistemas de aire acondicionado. Muchas gracias. Muy bien. Para completar la respuesta del ingeniero Raimundo, al estar revisando las diferentes áreas del hospital, nos hemos encontrado en ocasiones con precisamente lo que están mencionando, malas prácticas en la cuestión de higiene. Y una práctica muy común es que al momento de estar laborando y estar en las propias actividades, el ritmo de trabajo que llevan muchas veces los médicos, muchas veces las enfermeras, hace que realicen las cosas con pues una velocidad necesaria, ¿no? Entonces, en las áreas que son denominadas áreas blancas, en muchas ocasiones se logra hacer una
contaminación cruzada cuando entran al área sin la protección necesaria. Si, por ejemplo, necesitan ponerse protectores de pies y solamente le van a hablar a alguien, entonces se asoman, pero nada más en esa asomada, pues ya pusieron el pie adentro, cosas por el estilo, y son áreas que tienen que estar totalmente protegidas, como lo mencionaba el ingeniero Raimundo. Entonces, muchas veces nuestras malas prácticas como trabajadores es no poner la atención necesaria en el uso de el equipo de protección personal o quitarse el equipo de protección personal antes de salir del área, y en muchas ocasiones suceden ese tipo de cosas, donde salgo ya una vez que estoy afuera es cuando me estoy quitando las botas, me estoy quitando el equipo, pero eso ya salió, ¿no? Entonces son cosas que suceden, no creo que sea definitivamente con la intención, como lo menciono, la propia urgencia del trabajo en muchas ocasiones es lo que provoca este tipo de situaciones, pero es una práctica que definitivamente tenemos que trabajar por corregir. Eso es todo, gracias. Muchas gracias por sus excelentes respuestas. Creo que con estas presentaciones nos podemos dar cuenta de la importancia que tiene pues todo lo relacionado con el medio ambiente para nuestra institución, no solamente para ella, sino también para nuestra vida cotidiana. Agradecemos también al equipo de Educación en Ciencias de la Salud por todo el apoyo brindado, ya que sin ellos este webinar no se hubiera realizado. Y por último, los esperamos el viernes 29 de julio a las 12 horas con el webinar titulado Tráfico de órganos y trata de personas. Les agradecemos mucho su atención. Gracias.